Dios deuda. Y vamos a la palabra de Dios, a Apocalipsis capítulo 20. Esta es nuestra enseñanza número 20. Y llegamos a este episodio donde nos va a hablar del juicio, donde nos va a hablar del gran trono blanco y el que está sentado allí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Esta enseñanza lleva por título Apocalipsis y el día del juicio. Y vamos a leer su palabra con entendimiento y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron juzgados lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Necesitamos de oración, necesitamos de su revelación de parte del Espíritu Santo para instruirnos y enseñarnos acerca de esta escritura. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la revelación, mi Dios, y sobre todo, mi Dios, porque es tu Santo Espíritu, mi Dios, quien nos habla en nuestras vidas, mi Dios, a nuestro corazón, para que nosotros atendamos tu consejo, la exhortación, pero también esa esperanza, mi Dios, que viene de parte tuya, mi Dios, a través del Espíritu Santo y su revelación, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Habla en nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí dice, comenzando del versículo 11, sabe que leemos versículo por versículo, tomando el texto y el contexto, y bueno, hemos llevado esta enseñanza escatológica y estamos a punto de concluir, y mire que estamos llegando a lo mero bueno. Y dice la escritura, el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. A estas alturas de lo que hemos estado estudiando y aprendiendo, a estas alturas nosotros ya sabemos que el que estará sentado allí es el mismo Señor Jesucristo. Notemos que no dice que hay dos tronos o hay tres tronos. Bueno, recuerde que está la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podríamos entender esto? Porque no se ven tres tronos ahí. Bueno, está hablando de uno. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Dijo, en Colosenses nos menciona y dice, yo salí de él. Pero también menciona, y yo vuelvo a él. Él es la palabra encarnada. Entonces, a estas alturas nosotros ya entendemos. Y lo digo esto para entrar en lo que es el mensaje o la enseñanza. Notemos que no dice dos o tres tronos, sino dice que solo uno, porque el Padre y Jesús son uno junto al Espíritu Santo. Dice que salió de él y vuelve a él. Salió su palabra y por ella todo lo que existe fue hecho. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, todo lo que existe fue hecho por él y para él. La palabra de Dios nos dice, y su palabra no vuelve vacía. ¿Sí? Mire esto. Dice que salió de él, salió su palabra, salió de dentro de él. Dice que él habita en luz inaccesible. Nadie puede acercarse a ese trono en el tercer cielo, porque allí está Dios. Dios no tiene mano, no tiene pies, pero salió la palabra, salió esa voz de parte de Dios, y esa voz se encarnó en Jesús. Ahora, dice el mismo apóstol Juan, dice, y vimos su gloria como la del Padre, como la del unigénito. Menciona en el Evangelio de Juan, menciona que y vimos su gloria, habla de la palabra encarnada, el verbo encarnado. Cuando dice que su palabra no vuelve vacía, la palabra que salió de Dios
y se encarnó en Jesús, en esa naturaleza humana. Entonces, cuando volvió al Padre, no volvió vacía. ¿Cómo es que volvió? Bueno, dice que llevó cautivo la cautividad. Dice Filipenses, ¿cómo entendemos esto? Bueno, recuerden de que cuando Él murió, Él ascendió al infierno, y ahí donde estaba el Seol, estaba dividido por el seno de Abraham, que se conoce, donde estaba Abraham, por supuesto, y los que habían estado esperando en el Mesías. Y del otro lado estaban las otras personas que estaban siendo atormentadas porque rechazaban a Dios. Ahora, cuando dice que llevó cautivo la cautividad, es eso, que se llevó al tercer cielo, lo que ya expliqué en las últimas clases, donde nos menciona que cuando las personas, los que murieron en Cristo, esperando en Cristo, y que venga la resurrección, el arrebatamiento, los muertos van a ser resucitados primero. Entonces dice, y vendrán sus almas juntamente con Él en las nubes para encontrarse con sus cuerpos, donde van a ser tomados de las tumbas, y entonces se encontrarán y obtendrán un cuerpo glorificado. Ahora, es por eso que no volvió, dice su palabra, no vuelve vacía, volvió con aquellas almas en las cuales estuvieron esperando en el Señor. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahora, ¿quién le va a juzgar? La palabra dice así, el que me rechaza y no me recibe, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo dijo, yo no hablo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre. Él la escuchó, la transmitió y trajo el mensaje. Cuando las personas vayan a estar, que leímos que van a ser resucitados, van a estar delante de Dios, delante de Jesucristo. Van a estar delante de la palabra, y la palabra es quien los va a juzgar, porque lo que va a contar es lo que está escrito en su palabra, en la Biblia. Amén. Él no dejó el Corán, Él no dejó el catecismo, Él no dejó el libro del Mormón, de los testigos de Jehová. No, Él dejó la Biblia, la palabra, y todo concuerda. Amén. Ahora, mire esto. Dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pablo dijo en el libro de los Hechos a los atenienses, cuando él llegó ahí y veía que había muchos altares, muchos ídolos, y dice que paseando por la ciudad vio un altar al cual decía al Dios no conocido. Entonces lo invitaron a predicar. Entonces ahí predicando les dice, pues veo que son muy religiosos, pero andando por su ciudad encontré un altar que dice al Dios no conocido. Ahí es el que yo les predico. El que no necesita ser formado por manos, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces Él les está explicando y dice, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Aquí ya, porque ya el Señor Jesucristo había cumplido su obra, entonces ahora sí ya Dios manda a todo hombre en todas las naciones. Dice ahora, Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Hay algunos que predican, no necesitas arrepentirte, solamente creer. Entonces, ¿qué? ¿Quitamos lo que dice Pablo? Es imprescindible el arrepentimiento. No me arrepiento para creer, sino porque he creído, eso produce un dolor, un sentir, un compungimiento por haberle fallado a Dios, y eso produce un arrepentimiento. Significa una metanoia. Significa un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, de que ya por eso se viene la conversión. Ahora, esos son como las fichitas del dominó que van cayendo, porque lo esencial es creer. Amén. Si creemos es lo importante, porque ¿de qué serviría que dejes de hacer ciertas prácticas pero no crees en Jesús?
de que vayas aquí con los vecinos a los alcohólicos anónimos y salgas de ahí, ok, pero sigues teniendo una deuda delante de Dios. A lo mejor ya no tomaste, o porque el doctor te dijo, si vuelve a tomar una copa se va a morir. Y por ese temor dejaste de tomar, no porque tengas temor a Dios. ¿Me explico? Ahora es cuando Pablo ahí a los atenienses les dice en el libro de los Hechos capítulo 17 versículo 31, dice, por cuanto Dios ha establecido, ya primero les dijo, arrepiéntanse, no es de que ya mero, ya casi, porque no hay otra manera. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Entonces, cuando Él se acercó y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pero después de qué? Después de haber creído. Ahora, el apóstol Pablo le está ahí hablando con los atenienses, los intelectuales, los filósofos, y dice, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia. ¿Cuál día? Este día, el día del trono blanco. Ahora, no es de que, bueno, recuerde que para esto ya está, ya es la eternidad, porque van a ser los muertos resucitados. Entonces, cuando dice un día, no es de que va a ser de 24 horas, no, es una etapa, es un ciclo en el cual van a ser juzgados todos y uno por uno, y tenemos toda la eternidad, no va a haber prisa. Ahí va a estar todos, desde Caín, desde ahí hasta el último que muera antes de esta resurrección. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia, porque Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable, pero tampoco tendrá por culpable al que es inocente. ¿Quién es el que es inocente? No hay ninguno, solamente Jesús. Pero los que hemos creído en su obra, en su sacrificio, ya no nos es contado nuestros pecados, sino la justicia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe, significa dando constancia, que Él es el que va a ser el juez. Dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ya cuando fue resucitado y se le apareció a sus discípulos. Dice, por aquel varón que designó, ¿quién lo designó? Dios. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree no morirá eternamente. El que vive no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Cristo Jesús, si el Señor viniera hoy en la noche, los que hemos creído no morimos, simplemente nos mudamos a otro lugar. Ahora, Pedro dijo frente a Cornelio que Jesús les mandó predicar al pueblo, que testificaran que Él, hablando de Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Porque aquí en este momento, bueno, recuerden, nosotros no estamos muertos, estamos vivos en Cristo Jesús. Y a nosotros no nos va a juzgar Dios en el trono blanco, sino que nos vamos a ser juzgados en el tribunal con Cristo. Pero no para condenación, sino para recibir galardón de acuerdo a lo que hayamos hecho después de que creímos. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque ahí, por eso es el tribunal con Cristo. El tribunal no es ahí donde está el tribunal. Obviamente que están los ángeles, estarán los cristianos y ahí vamos a ser juzgados, vamos a ser evaluados. ¿Qué hiciste? Y Él conoce todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Porque Él también dice, si le diste un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, lo hiciste por mí. Si le diste de comer al hambre, lo hiciste por mí. Pero si no lo hiciste, entonces ¿qué esperas recibir? Por eso Pablo menciona en Corintios, dice que el fundamento es Cristo.
Uno sembró, otro la regó, otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Ahora, por eso, y dice, Pablo dice, pero mire cada uno, ya cae la responsabilidad de nosotros. Mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Arriba de qué? Del fundamento que es Cristo. Nuestra confianza, nuestra fe. Estamos edificando. Pero dice, unos edifican sobre heno, madera y jarasca. Significa que cuando venga la prueba, se va a fundir. ¿Cuál es la prueba? Cuando estemos delante de Él y seamos que nos mire con llama de fuego, con una mirada de llama de fuego. Fuiste un ya casi llamero. Ya casi le ayudo, pastor. Ya casi predico, pastor. Ya casi. Ahora, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Porque usted va a estar delante de Cristo. Eso es cierto, va a ser salvo. Pero va a ser de allá del... Bueno, imagíneselo. Porque habrá otros que edificaron con oro, plata y piedras preciosas, en las cuales el fuego lo purifica más. Déjeselo comprobar para que entendamos ese punto. Dice, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será de uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, que es galardón. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque estuvo perdiendo el tiempo. Sufrirá pérdida. Imagínense, ahora sí voy a evangelizar. No, ya vas a estar en el cielo. Ya no puedes evangelizar a nadie. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Ve cómo nos está hablando a los cristianos? A los que hemos creído. Aunque así como por fuego. Significa que ahí está. La salvación ahí está. Simplemente que no vas a recibir galardón. Pablo decía, tengo una corona que me está esperando. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que me están esperando la venida del Señor. Significa estar velando, estar guardando, estar obedeciendo. Pero imagínense algunos, no, un hilito, una liga, porque no hizo nada. Amén. Es lo que está diciendo. Ahora, Pedro dijo frente a Cornelio que Jesús les mandó que predicaran al pueblo y que testificaran que Él, hablando de Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pablo le dijo a Timoteo, al joven pastor Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos somos, ya dije, tribunal con Cristo. A los muertos es a los de aquí del trono blanco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Estoy en Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre, aquí está diciendo, el Padre no va a juzgar a nadie. Dice, porque el Padre no a nadie juzgará, sino que todo el juicio todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el versículo 27 de ahí del mismo capítulo 5 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando en una ocasión el Señor Jesucristo sanó a una persona que estaba enfermo, pero era sábado? Y resulta que los fariseos, no, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no debe hacer.
y le dijo, tus pecados te son perdonados. El escándalo ahí. Dice que perdona pecados, ¿sí? Porque mire, para sanar una enfermedad hasta un doctor lo puede hacer, pero para la salvación de las almas Jesús se tuvo que subir a la cruz del Calvario. Amén. Versículo, mire, ahora sí, repito el 11 para entrar al 12. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Ya expliqué quién es el que va a estar sentado allí. Dice, sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí va a estar tanto el magnate más, Pato Magnate, el millonario que usted me mencionó, que quiera, ahí va a estar, pero junto con un leproso, junto con un alcohólico, junto con un idólatra, o el más pobre de todos los hombres que pueda estar en miseria económica. Y vi a los muertos. Mire que ahí está el apóstol Juan contemplando. Él está viendo ahí. Está siendo testigo de lo que va a pasar. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Acuérdese muy bien de este versículo, porque de aquí es donde llegamos al punto. Aquí habla de la resurrección de todos los muertos, desde el origen de la tierra hasta los últimos que murieron, que nacieron y murieron en el milenio. Ya para esto ya se terminó el milenio. Ya para esto, recuerde de que ya Satanás ya fue juzgado, lo que le estudiamos la semana pasada. Ya para esto, ya es lo último. En este momento, aquí está diciendo que ya todos los muertos van a ser resucitados. Pero recuerde que en el milenio va a haber personas que fueron... Hubo personas que estaban en las iglesias antes del arrebatamiento y que se quedaron por no estar velando, por no estar guardando, como las 10 vírgenes, 5 de las vírgenes que fueron imprudentes, se quedaron. ¿Eran novias o no? Eran novias, pero se quedaron por imprudentes. No dice inconversas, dice imprudentes. Amén. Mire, porque Cristo murió por su iglesia. Pero todos aquellos que no estuvieron velando se van a quedar en la gran tribulación. Y ellos ahora van a tener que morir por Cristo. Cristo ya había muerto por ellos. Pero por cuanto no recibieron, o sea, no aceptaban, estaban jugando con el Señor ya mero, ya casi, creían, sí. Habían levantado su mano, confesaron y todo eso, sí. Pero estuvieron jugando, distrayéndose, no velaron, entonces se quedarán. Y en ese tiempo es cuando va a venir la persecución contra los cristianos. Y ahora sí que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Porque es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Y el que está hablando de la persecución contra los cristianos que se hayan quedado. Pastor, pero eran ingleses, es que no estuvieron velando. Amén. Ahora, recuerde que también habrá otro grupo de personas que van a ser los judíos. Los judíos que ellos, los 144,000 que van a estar predicando porque se les reveló, se les corrió el velo y van a aceptar a Jesús como el Salvador y lo van a anunciar como el Mesías. Pero bajo la gran tribulación, aquí va a ser juzgado todo Israel, pero en la gran tribulación. Porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, ahí van a estar en el milenio. Y después ahí en el milenio también habrá gente, imagínense, en 1000 años va a seguir naciendo gente con la misma genética del pecado original. Amén. Aquí, porque todavía no se erradica el pecado. Por eso ya enseñé la semana pasada y después de los 1000 años será soltado Satanás y que va a engañar a las naciones por un corto de tiempo.
Entonces, ¿por qué los va a engañar? ¿Que no adoraban al Señor? ¿Que no habían estado ahí contemplando? Porque el mismo Señor es quien nos va a estar gobernando, hermanos. Bueno, nosotros como iglesia ya vamos a estar ahí gobernando, con un cuerpo glorificado. Pero también dice que van a ser resucitados los que murieron en la gran tribulación. La primera resurrección, lo que leíamos el capítulo 20, versículo 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hablan los que van a ser resucitados en el gran trono, para el gran trono blanco. Esta es la primera resurrección, que lo que dijo en el versículo 4, los que fueron decapitados en la gran tribulación. Ahora dice, bienaventurado y santo el que no tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sobre estos. ¿Por qué? Porque esta es bueno, vamos a decir, donde van a ser la resurrección de todos los muertos. Pero en en este juicio dice que es para los muertos, no para los que resucitaron, porque ya fueron resucitados. Mire, escuche la enseñanza pasada y va a entender más esta. Amén. Los libros, dice la Escritura, y los libros fueron abiertos. Lo dice en plural, porque no es un solo libro, sino es un compuesto de 5 libros. Déjeme se lo enseño, ¿sí? Y tal vez usted puede diferir, ¿de dónde está sacando? No, déjeme se lo enseño. Y si usted no está de acuerdo conmigo, no importa, seguimos siendo, ¿sí? Amén. No hay problema. Si usted dice, ya no creo, usted no tiene que creerme a mí, pero deme la oportunidad de enseñarle, amén. Dice, los libros fueron abiertos. Lo dice en plural porque serán un juego de 5 libros. Número 1, el libro de la conciencia. El hombre será juzgado por cada vez que violó deliberadamente lo que ya sabía que no debería de hacer o hacer. Por ejemplo, hay cosas que usted sabe que tiene que hacer, ¿sí o no? Dice la Escritura que al dejar de congregarse, pues es malo, ¿no? Dice, no, como algunos tienen por costumbre, no dejar de congregarse. Eso es, el congregarse es bueno, pero el dejar de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, entonces habla de que es malo. Amén. Ok, ahora, los que hoy no pudieron venir, yo no sé la razón, le van a rendir cuentas a Dios. A mí, si usted se justifica, o si usted tiene una razón por la cual no pudo venir, no hay problema, Dios lo sabe, amén. Usted no se debe sentir condenado, digo para los que van a escuchar. Dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice que habla de la conciencia, que Dios nos capacitó a todos los seres humanos con la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles, sus razonamientos, sus pensamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuándo los juzgará? En el gran trono blanco. Amén. Ok. Número 1, es el primer libro. El libro de las palabras, es el segundo libro. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, incluidas las mujeres, porque hay mujeres que, híjole, parece que desayunaron alacranes, serpientes venenosas. Dice, bueno, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y dónde está eso escrito? En uno de estos libros. Porque ahí se va, yo no me acuerdo, pero aquí está escrito, papá. Ay, perdón por eso, pero es una expresión, ¿eh? Perdóneme, adelánteme la que sigue. Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y los maldicientes, dice la Escritura, y los maldicientes, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. No hay nada tan desagradable que un cristiano, imagínese un pastor diciendo malas palabras, diciendo vulgaridades.
se oye hasta desagradable, ¿no? Yo creo hasta los mundanos, yo creo que dirán, "Ay". Yo creo que con ellos se deleitan en decir eso. Pero cuando escuchan a un cristiano que quiere ahí compaginarse con ellos, ¿qué onda acá? Y que empieza a decir sus malas palabras, hasta los otros, hazte para allá, fuchi. Porque no concuerda. Amén. Si es que es cristiano. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo que empezó a maldecir al Señor Jesucristo cuando le dijeron, tú también andabas con él? Cuando estaba haciendo ahí en la casa del sumo sacerdote, cuando fue apresado el Señor Jesucristo, y él llegó y, ¿qué onda, compadre? Y empezó, y empezó a maldecirlo. También por eso dice que él lloró amargamente por lo que él hizo. Ese es el libro número 2. El libro número 3 habla el libro de los secretos de los hombres. En Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Porque mira, una cosa, aquí es donde Dios conoce las motivaciones y las intenciones de todos, porque están en los pensamientos. Recuerde de que el corazón también piensa independientemente de nuestra mente. Y ahí de esos pensamientos que, bueno, ¿y por qué predicas, pastor? Porque hay intenciones. Acuérdese de las predicaciones pasadas, donde dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Mira, tal vez tú puedes engañar a quien sea, a una congregación, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero a Dios no. Y ahí Dios va a decir, no, tú estabas, y tu conciencia te va a decir, sí, cierto, él andaba así. Por eso está hablando de Romanos capítulo 2, porque nos habla, el contexto también nos habla de la conciencia. Libro número 4, el libro de las acciones públicas. En Mateo capítulo 16, versículo 27 dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso menciona que según sus obras. Ahora, el libro número 5, y este es el más importante de todos. El libro de la vida. Moisés, cuando el pueblo de Israel, después de que habían sido libertados de Egipto y que cruzaron el mar y que llegaron allí al desierto, y que Dios le dijo a Moisés, sube al monte, y donde le iba a revelar los mandamientos, habla de las tablas. Entonces la escritura menciona que los hombres, los israelitas, se desesperaron y de tal manera que empezaron a fabricar su becerro de oro, y Dios se enojó y viene juicio contra los rebeldes. Pero aquí Moisés intercede por el pueblo y dice así, Moisés tenía esta revelación del libro de la vida, fíjese desde cuándo. Dice, y cuando el pueblo se hizo un becerro de oro, intercedió por ellos y dijo, que perdones, está hablando con Dios, que perdona ahora su pecado, el pueblo de Israel, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué libro? El libro de la vida. Por eso hay una escritura donde dice el mismo Dios, dice, si Moisés o Samuel no intercedieran por este pueblo, ya los hubiera quitado. Porque Dios puso una carga en Moisés que intercedía por su pueblo. Él era un intercesor. Entonces él dice, bueno, si no los vas a perdonar, pues tampoco me perdones a mí. Y está que, no porque está desafiando a Dios, sino que Dios está formando un carácter sólido en Moisés, de intercesor. Amén. Ok. Esto está en Éxodo capítulo 32, versículo 32. En Daniel capítulo 12, versículo 1, ya estudiamos ese libro, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habla cuando, ¿se acuerda de esa enseñanza de la guerra de las galaxias? Bueno, ese es de ese capítulo que estamos hablando.
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está diciendo desde el principio, desde la creación, desde que hubo gente hasta aquel día. ¿Cuál día? Este día, el día del trono blanco. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Este libro de la vida. Daniel tenía esa revelación. Porque el ser judío, él está hablando, Dios le está diciendo, bueno, se está hablando del pueblo de Dios, del reino del sur, Judá. Porque el ser judíos no los hace espirituales, como tampoco lo es un hijo de un pastor porque sea hijo de pastor, o un esposo porque su esposa sea cristiana, o al revés. ¿Me explico? Así también como los judíos. Porque el ser judío no los hace espirituales o consagrados a Dios, porque también hay judíos inconversos. No respetan la ley, no respetan nada. En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días. ¿Quién es? Cristo. Y lo está diciendo el anciano de días. ¿Quién es? Dios. Porque el Padre, le dijo el Señor Jesús a Felipe, tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre, que el Padre y yo somos uno. Ahora, dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Mire, cuando menciona millares de millares, habla de los ángeles, de la iglesia y de los de la primera resurrección, que le estaremos sirviendo al Señor. Amén. Pero también habrá millones. ¿De quiénes? De todos los que van a ser resucitados. Lo dice Daniel, dice un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿A quién? A Dios. Y millones de millones asistían de delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora, cuando menciona el que venciere, ¿qué significa? O sea, no está asegurando que todos van a ser vencedores, porque si dice así, el que venciere, está hablando y que cabe la posibilidad de que algunos no venzan, sino que sean vencidos. Amén. Por el mundo, el pecado, la tentación, qué sé yo. ¿Sí? El chupacabras, el chapulín colorado, quien sea. Pero que van a ser vencidos. Dice que hay algunos que son vencidos por el pecado. Los vence una botellita así que dice Corona, o como se llame. Una cerveza, los vence. El teléfono los vence. Amén. Por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Porque recuerde que somos salvos, sí, somos salvos por fe. Porque aún no somos salvos. Déjese lo explico otra vez, porque tengo que corroborar lo que digo. Somos un alma salva por lo que hemos creído. Sin embargo, la salvación aún no se efectúa hasta que venga el Señor Jesucristo. Estamos hablando de la iglesia. Amén. Por eso somos un alma salva dentro de este cuerpo, de este envase pecaminoso. Y la simiente de Dios es incorruptible, esa no se puede contaminar.
pero también cabe la posibilidad de que la iglesias completas apostaten de la fe. Y el que apostata es el que ya era. Significa divorciarse, separarse, algo que deliberadamente dice, yo dejo eso. Oye, pero es la perla de gran precio. No me importa. Menosprecia la salvación por un plato de lentejas, por una tentación, una mujer, un hombre, lo que sea su tentación. ¿Me explico, hermanos? Por eso repito el versículo, y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo a la iglesia. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Que cabe la posibilidad de que la persona sea vencido o que se deje vencer, que su nombre sea borrado. A ver, explíqueme eso, pastor. Bueno, es que Dios no va a forzar a nadie. Vente al cielo. No. Porque seguimos obrando en nuestras convicciones. Por ejemplo, nosotros creemos, sí, pero también tenemos ese libro albedrío en el cual seguimos decidiendo, ¿cierto? ¿Se acuerda de Demas? Demas me ha abandonado, dijo Pablo, amando más este mundo. Se regresó a Tesalónica. ¿Amaba a Dios? Sí, amaba a Dios. Predicaba de Dios, pero abandonó al Señor. Entonces ya Pablo dijo, ya más no puedo hacer. El escritor de Hebreos dice que los que gustaron, los que probaron, dice a estos, menciona la escritura que a estos, dice ya Cristo ya no va a ser nuevamente crucificado. Porque ya se les reveló, porque ya Jesús ya no se va a volver a subir a la cruz para salvarte a ti. Hablando del desertor. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué? Porque allí será en el trono blanco. ¿Acaso Dios nos quita la salvación? Es una pregunta. No, y un rotundo no. Estamos seguros en el hueco de su mano. Él no nos la quita. Él nos puede borrar si es que decidimos nosotros desertar. Si es que nosotros abandonamos. Por eso están las advertencias. El que guarde, el que retenga, el que obedezca, el que permanezca. Si no cabría la posibilidad de desertar, de apostatar, no tendría sentido de mencionar esas advertencias, ¿cierto? Por eso están las advertencias. Usted entra a un trabajo y cuidado, perro rabioso, perro gruñón, como lo pongan ahí, o cuidado, alto voltaje, no se acerque. Ahí vamos, ¿qué dice aquí? Se quemó ahí o se electrocutó por estar ahí. Bueno, sigue la pregunta, ¿acaso Dios nos quita la salvación? No. Pero una persona que apostata, que deserta, que no guarda, no vela, no retiene, no permanece y decide voluntariamente abandonar al Señor que le salvó, enredándose otra vez y que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, como lo dice Hebreos, después recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Hebreos capítulo 6. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahora, mire, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Te voy a borrar si no vences. Porque dice, el que venciere, este es el que va a ser salvo. Y no voy a borrar su nombre, porque cabe la posibilidad de que el Señor borre. Por eso lo dice así. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Es por eso que Dios nos da advertencias para que sigamos en la lista de los que ya son salvos. Pero si una persona deserta, ya no tiene caso mantener su nombre en el libro de la vida y simplemente se borra. Miren, en un registro, o por ejemplo, vamos a decir, en la nómina de una empresa, usted está como un empleado, y tiene beneficios, porque obviamente está en la cédula para que le paguen cada semana. Pero si muere, ¿qué? ¿Ahí lo van a mantener en esa? Pues no, ya no tiene caso. O si lo despiden,
O si lo corren o se mueve de la ciudad y deja el trabajo. ¿Para qué no tendría sentido mantener ese nombre ahí? ¿Me explicó? Ahora, imagínese cuando una persona muere, porque está hablando de los que desertaron. El Señor Jesucristo nos está diciendo en este mismo libro, ahí nos está diciendo en Apocalipsis, que capítulo 3, versículo 5, le está diciendo, yo voy a borrar, pero a los que no va a borrar somos a los que estamos vivos, ¿cierto? En Cristo, porque vivos, todos estamos vivos los que están en el mundo, vivos por supuesto, literalmente, pero está hablando de los que ya murieron espiritualmente. Ya no tiene sentido mantenerlos en la lista. ¿Me estoy explicando? Imagínese, en la empresa de la iglesia, entiéndase, el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Entonces, obviamente que no lo vemos como un negocio, pero el Señor Jesucristo está poniendo esta metáfora, esta alegoría, donde dice, bueno, es el negocio porque nos compró con su sangre, ¿cierto? Entonces, vamos a decir la empresa de la iglesia. Pero si una persona muere ya siendo déjeme encontrar la palabra, ya estar viviendo en Cristo Jesús, pero esa persona deliberadamente deserta, o sea, abandona, muere espiritualmente, porque ya desertó. Mire, quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Hay personas que salen de la iglesia y no necesariamente quiere decir que ya salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, ese es otro contexto. Pero la persona que sale no necesariamente quiere decir que ya apostató, porque tal vez está en desobediencia, como usted comprenderá en algunas ocasiones. No significa que dejó de ser salvo, simplemente está en desobediencia. Amén, pero no dejó de ser hijo del Padre, porque no ha negado al Señor Jesucristo. Tal vez está como, ¿se acuerda del que se había metido con su madrastra? Bueno, él era salvo todavía, porque Pablo ya intercede con él en la 2 de Corintios. Dice, no, ya perdónenlo, porque yo también lo he perdonado. O sea, él estaba en desobediencia, estaba en pecado, sí, pero ya restáurenlo porque él ya se arrepintió, dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Que volvieron a hacer otra vez? No. Pero la gente, las personas que ya eran cristianas, pero que deliberadamente dicen, ya no creo en Jesús, y ahí en ellos ya no hay más salvación. Amén. Porque la salvación no es por obras, es simplemente creer. Amén. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿dónde voy? Bueno, lo que estoy mencionando de que una persona que deserta, bueno, es que simplemente Dios puede borrar su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice así, y la adoraron, hablando de la bestia, hablando de la imagen del anticristo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál libro de la vida? Es este libro, el quinto libro, el libro de la vida. ¿Me estoy explicando? Ya estamos hablando en plena tribulación, cuando está diciendo el apóstol Juan, dice, y la adoraron, ¿quiénes? Los moradores de la tierra. No está diciendo los judíos, está diciendo los moradores de la tierra, los que se rebelaron contra Dios. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El anticristo los engañará para que se pierdan. Esto nos lo enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, porque el anticristo hará obras, hará milagros y prodigios con un poder engañoso, con un poder de parte de Satanás, el cual engañará. Y dice la escritura, por cuanto no recibieron, ¿a quiénes va a engañar? A los que no recibieron, negaron, no porque Dios no les haya dado la posibilidad de salvarse, pero estos son los que negaron, rechazaron a Dios, que negaron no solamente de palabra, sino también de conducta.
Porque habrá algunos, no, yo sí creo en Él, pero tu conducta no machea, no concuerda con tus palabras, no concuerdan con tus acciones. Imagínese perdón por lo que voy a decir, pero un homosexual o un borracho o un adúltero que diga, no, yo creo en Jesús, pero no te hagas, tú no has nacido de nuevo, porque el que practica el pecado ese es del diablo. Y van a ser los primeros que se van a apuntar ahí para el anticristo, la marca del anticristo. El anticristo los engañará para que se pierdan, por cuanto no rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Significa que sí tuvieron la oportunidad de escuchar, porque dice que negaron. Está diciendo que les presentaron el evangelio y dijeron, no, yo no quiero nada con eso. A mí no me importa. Eso ya es algo deliberado. Rechazan. Dijo el Señor Jesucristo, no los rechazan a vosotros, sino que me están rechazando a mí, quien los envió. Dice que no tuvieron, significa que sí tuvieron la oportunidad de escuchar, pero rehusaron creer en el Hijo de Dios. Por esto no verán la vida, sino la ira de Dios que está sobre ellos. Y va a ser terrible, hermanos. Porque mire, el infierno es el antesala nada más, y ahí están sufriendo el Seol y el Hades, que es lo mismo. Pero ahí todavía están sufriendo en agonía. Porque allí escuchan, huelen, ven, todo. Por eso el rico, que habla de la enseñanza del rico y Lázaro, él veía, vio, sentía, estoy siendo atormentado en esta llama, recordó a su padre, recordó a sus hermanos, tenía intelecto. Por eso le dijo, acuérdate, le dijo el padre Abraham, acuérdate, hijito, que tenías tus bienes, pero nunca te... No, dice, bueno, ¿qué significa? Pero eso no va a hacer nada para el lago de fuego y azufre. Porque esto va a ser una eternidad. Porque en la segunda muerte es donde ya no hay esperanza para nada. Ahora, mire esto. Según las obras, mire todo esto en el versículo 12, y ya casi voy a una hora. Según las obras, recuerde que todo está escrito. Aunque usted no se acuerde, yo no me acordé que hice eso, pero ahí está escrito el libro donde están las obras. Sí, tú hiciste, no te hagas, ahí está escrito la fecha, todo. Y, sí es cierto, yo dije eso. Sí es cierto, yo anduve allí, yo hice eso. Tanto obras buenas como obras malas. Según sus obras, recuerde que todo está escrito, aunque usted no se acuerde, ahí está todo en los libros. Y las personas muertas que están frente al trono blanco escucharán su sentencia y doblarán sus rodillas, porque dice la Escritura que toda rodilla se doblará. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, los principados y potestades, porque ya fueron vencidos. Ahora, mire esto, de que imagínese ahí viendo el trono blanco ahí, imagínese, y todavía soberbio, tú que me hiciste esto, yo que iba a la iglesia, y que dóblese la rodilla, va a llegar un ángel y ándele, y los va a doblar, aunque no quiera, toda rodilla se doblará. Aunque no quiera, y según sus obras de maldad será su castigo eterno. Porque imagínese que, vamos a decir, un idólatra, y lo digo esto con mucho respeto, pero es lo que es. Un idólatra, pues según él amaba a Dios, pero seguía tomándose, y hacía su reliquia cada año, o iba a las danzas, o hacía su peregrinación, creyendo que ese era el Dios verdadero, pero nunca leyó la Biblia, y cree que es cristiano, porque alguien le dijo, le puso, cuando era bebé, le puso agüita y ya soy cristiano, y ya. Pero resulta que en ese momento, él va a estar ahí y Hitler a un lado. ¿Usted cree que los dos van a ser juzgados igual? ¿O Judas? El apóstol Pedro menciona, dice, no, Judas, quien traicionó al Señor, él ya tiene su parte reservado.
Él va a estar ahí solito, siendo atormentado. Por eso decía, ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Se lo dijo el Señor Jesucristo antes de que lo hiciera. Fue advertido. Los cristianos ya fuimos juzgados en Cristo Jesús, en la cruz. Y los que están en Cristo, dice la Escritura, Romanos 8, ya no hay condenación. Nosotros iremos al tribunal con Cristo para recibir galardón según nuestras obras en Cristo Jesús. Pero este juicio es para los muertos. Por eso dice, aquí no dice, y los vivos fueron resucitados de nuevo. No, dice, y los muertos, grandes y pequeños, fueron resucitados. Dice, entonces, pero este juicio es para los muertos, no para los vivos, porque nosotros estamos vivos en Jesús, inscritos en el libro de la vida. Este es el último juicio, ya, lo último que se va a hacer. Ya pasó la gran ramera, esa ya fue juzgada, según el capítulo 19 que ya estudiamos hace 2 semanas. La ramera, esa ya fue entregada. La misma gente entregó a la ramera. Y no estamos hablando de una sola iglesia, sino una organización, lo que es dirigida por el falso profeta. Bueno, la ramera ya fue juzgada, según el capítulo 19, se lo digo, y el versículo 9 y 10. Pero también el anticristo, o la bestia, y el falso profeta, que también ya fueron echados. Dice, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ya, ese juicio ya se llevó a cabo. Israel también fue juzgado en la gran tribulación. Por eso la persecución iba a ser contra no solamente los cristianos, los que hayan quedado, sino también contra los judíos. Por eso dice que el anticristo se levantará contra todo aquel que adore a Dios. Satanás también ya fue juzgado, lo que leíamos en este mismo capítulo, donde ya fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y este es el juicio de los impíos, lo que estamos hablando del trono blanco, el último juicio. Ya a Satanás ya le dieron su pau. Y ese es el juicio, y en este juicio también la muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego y azufre, según versículos 13 y 14. Mire lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuáles obras? Las que es basado en los libros que se van a abrir. Ahí estará el capitán del Titanic, que todos lo escriban ahí. ¿Cómo se llama? Rose, y también aquel, el que se murió ahí, la película. Pero el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque, el Hades y lo que es la muerte ya no tiene propósito de retenerlos, ¿no? Porque hay un propósito en la muerte. O sea, aquí está siendo juzgado todos aquellos desobedientes. Mire, pecado significa injusticia. La obediencia significa justicia. Y Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres, y van a este lugar. La muerte es el pecado, y la muerte. El pecado produjo la muerte. La desobediencia produjo la separación. La muerte, y el Hades, las consecuencias, entonces ya no habrá necesidad, porque ya no va a haber otra resurrección. Ya no hay necesidad de es como estar pagando la renta de un local, pero ya no lo vas a usar. ¿Para qué? Ya no va a haber habitantes, eso también échenlo para allá. Porque, pues obviamente había un propósito nada más. Versículo 15, y aquí es donde vamos a concluir. Mire lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta del millón. Y aquí es donde
cobra sentido el mensaje, la enseñanza. ¿Cómo una persona puede estar inscrita en el libro de la vida para ser salvo de la ira venidera? Bueno, mírelo de esta manera. Toda persona que nace es registrada en el registro civil de su país, de su nación, de su estado, de su lugar. Ahí hay un registro que se está llevando en su municipio donde usted nació. Si usted nació en un pueblito, en un ranchito, bueno, ese ranchito depende de un departamento o de una provincia, y esa provincia de un municipio, o de ese municipio está registrado a un estado, y ese estado está registrado para lo que es algo nacional. Entiéndase como un mexicano. Un mexicano, vamos a poner el ejemplo. Usted nació allá en el ranchito tal, allá en Tangamandapio. Allá nació y pues había 2, 3 habitantes, pero usted tenía que estar registrado. ¿Por qué? Porque si no, usted no iba, es como que no tiene ninguna identidad. Cuando una persona no se registra, pues no sabemos en dónde naciste, no sabemos. En los tiempos antiguos donde pues se batallaba en esto, pues no había una identidad, ¿cierto? Porque a lo mejor no había ni fronteras. Pero ya después, ya con las fronteras, entonces se hace, cuando una nación se independiza, entonces ya es parte de su en el Congreso se establecen los registros, porque se tiene que llevar un registro. ¿Cuántos son? Y eso está desde tiempos ancestrales. Babilonia tenía su registro, Egipto tenía su registro, los romanos tenían su registro. Y había personas que se hacían ciudadanos, había unos que nacían en Roma. Por ejemplo, Pablo decía que él era ciudadano porque era hijo, o era nacido en una provincia que era romana. Pero había otros soldados o personas que decían, yo compro la ciudadanía. Haga de cuenta, en este país, ¿sí? Usted para ser ciudadano necesita un proceso. Primero ser residente, o a menos que alguien le dé la ciudadanía inmediatamente, como vamos a decir un Einstein, que fue reclutado y no tenemos la ciudadanía, luego le firmaron, tú eres ciudadano ya. O para que si un jugador que es buen jugador, ¿no? O vas a las Olimpiadas y ok, te hacemos ciudadano para que representes nuestra nación. ¿Me estoy explicando? Ok, con ese ejemplo, mírelo de esta manera. Toda persona que nace es registrada en un registro civil para ser ciudadano de esa nación. ¿Dónde nació? Para tener una identidad y recibir los beneficios de dicha nación. Y esos beneficios puede ser seguro médico, puede ser, tiene beneficios para que sea, recibir educación, por ejemplo, en la escuela, en la primaria. ¿Qué es lo que le piden? Su acta de nacimiento. Oye, pero apenas tiene 6 años. Tiene que traer su acta de nacimiento. Y esa acta de nacimiento se la dan en el registro civil. Cuando el doctor o la partera, usted dice, no, pues ahí en la casa yo nací. Bueno, lo registran. Nació en tal lugar, a tales horas, a tal fecha. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Porque está registrado. ¿Me explico? Mire, hasta los carros están registrados. Bueno, puede ser, para recibir esos beneficios, puede ser seguro médico. Usted no puede decir, deme beneficios, opéreme. Pero espéreme, ¿de dónde es usted? Es cierto que hay un código moral en la medicina de que tenemos que atender al enfermo, pero usted tiene que registrarse. Si no, no lo atienden. ¿Me explico, hermanos? A menos que sea una emergencia, pero usted no, sácame la muela, a ver, vamos a registrarlo. Tiene que haber un registro, por ejemplo, para trabajo. Ahora le piden su cédula. En este país le piden la mica o el número de seguro social porque ya está registrado. Amén. No estoy hablando de inmigración, no hay nada de eso, no va a salir. Pero puede ser, por ejemplo, el pasaporte. Usted no puede llegar, cruzó la frontera, denme el pasaporte. No, espéreme. Usted tiene que comprobarle que es ciudadano de esta nación. Amén. O la nación que usted sea. Usted no puede entrar a otro país, vamos a decir, lo invitaron a Francia, allá a las Olimpiadas. Usted no puede llegar así, usted tiene que presentar un pasaporte, ¿cierto? ¿Y cómo es que le van a dar ese pasaporte? Cuando usted muestre su acta de nacimiento, su registro. Amén.
Mire, parece algo burdo, pero va a cobrar sentido esto. Por ejemplo, ayudas, todo esto, ¿no? Si usted no está registrado, no tiene un acta de nacimiento que respalde su origen, su fecha de nacimiento y lugar, no puede tramitar un pasaporte, una identificación, un trabajo, porque no está inscrito en el libro de registro del lugar donde nació, porque obviamente nació. Pero, ¿se entiende, hermanos, lo que trato de decir? Mire esto. Es lo mismo, para ser parte del reino de Dios, tiene que estar registrado en el libro de la vida. Ahora, usted no vio cuando Dios apuntó su nombre, ¿verdad? No, yo no, simplemente yo lo creo, que Él apuntó mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Cuando usted se hace ciudadano, usted viene de México o del país que sea, usted no es que nació de nuevo, sino que ahora lo registran como ya un ciudadano porque cubre todos los requisitos para la ciudadanía. ¿Me estoy explicando? Ya sea que se casó con un americano, qué sé yo, o sus hijos lo pidieron porque ellos sí nacieron aquí, qué sé yo, pero hay algo que usted está comprobando de que sí merece la residencia. Y después de la residencia le puede dar la ciudadanía porque es un tiempo para ver si sus acciones avalan esa ciudadanía. ¿Amén? Tiene sentido, ¿no? Bueno, en Cristo Jesús es lo mismo. Usted tiene que estar inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo es que puedo estar inscrito? Naciendo de nuevo. Bien sencillo. Porque no importa, es lo mismo para ser parte del reino de Dios. Tiene que estar registrado en el libro de la vida de Dios. Porque lo que importa es lo que está escrito. Lo que importa es su palabra, lo que Él dijo. Y dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, le dijo, mira Nicodemo, sabes mucho, eres fariseo, conoces la Torá, conoces el Tanakh, ¿no? Conoces todo. Sí, pero necesitas nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Porque hay una frontera. Para llegar al tercer cielo hay una frontera. Usted no puede, yo llegué. No, usted no puede. La única, dice, no puede ver el reino de Dios, primeramente. El que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entender, no puede percibir la vida espiritual. Esa otra dimensión que nos está hablando Dios a través de la Escritura. Porque lo que importa, hermanos, es lo que está escrito. No lo que nos inventemos. Otro libro, vamos a hacer ese. No, lo que está escrito. Por eso nadie le quite, nadie le ponga. Porque viene maldición. Ahora, porque lo que importa es su palabra, lo que Él dijo. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba a la izquierda del Señor Jesucristo cuando Él estaba crucificado? Que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda cómo Él lo está confesando como rey? Que Dios lo va a resucitar y que le está diciendo que Él sí es santo, porque a la verdad Él estaba ahí por los pecados que había cometido, la desobediencia, y Él está reconociendo su culpa. Hay una conversión en ese momento, hay un arrepentimiento, está confesando su pecado, está confesando que Jesús es el Señor, porque tú eres el rey, porque vienes en tu reino. Entonces el Señor le dijo, hoy mismo, espérame, tramito tu... No. En ese momento que él creyó, fue inscrito en el libro de la vida. ¿Tiene sentido ya lo que le estoy diciendo? Porque lo que importa es lo que él dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Su palabra. Y es necesario nacer de nuevo. Miren, si mis hijos no creen, ellos no van a entrar en el reino de Dios. Si mis abuelos que ya murieron no creyeron, no están en el reino de Dios. Aunque yo haga lo que haga, aunque yo ore, nadie puede pasar de aquí para allá ni los de allá para acá. Por eso la importancia, hermanos. Tal vez yo le voy a estar ahí terqueando. Predícale a tu familia. Porque si no, imagínate usted allá. No hay frío, no hay calor.
y allá sus hijos, o su esposa, su esposo, sus padres, porque usted nunca les predicó. ¿Y sabe qué es lo que dice el capítulo que sigue? Dice, y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Esa está buena también. El hombre que estaba a la izquierda, estoy por terminarnos, el hombre que estaba a la izquierda, él estaba diciendo, él estaba siendo juzgado por lo que él hizo, ¿cierto? Por sus pecados. Dice, nosotros a la verdad, está hablando él con el otro condenado a la derecha, dice, nosotros, dice, aún estando en la misma condenación, ¿no te arrepientes? Le dice al que se estaba burlando. Y él le dice, nosotros a la verdad estamos aquí por nuestros delitos. Estaban siendo juzgados por lo que ellos habían hecho. Estaban siendo juzgados por la sociedad, por el gobierno, o sea, por los hombres y por Dios. Pero lo que importa, hermanos, es lo que está escrito. El otro se condenó. Mire que ahí, de los 3 que estaban ahí condenados a muerte, incluido Jesús, y imagínense, uno murió por su pecado, el otro murió al pecado, el que estaba a la izquierda, pero Jesús murió por el pecado. Es como, o sea, son tres posiciones diferentes. Y lo que importa, a final de cuentas, es de que lo que está escrito, si estamos escritos en el libro de la vida. Cuando el Señor Jesucristo le dio potestad a 70 discípulos para que vayan y prediquen, hagan milagros, prediquen el evangelio. Y cuando ellos regresaron como el chavo, ¡zas! Hasta los demonios se nos sujetan. Y dice, espéreme tantito, dice el Señor Jesucristo, estoy parafraseando. Espérese tantito, porque yo vi descender a Satanás a la tierra. Él vio cómo fue expulsado. ¿Y por qué razón fue expulsado? Por el orgullo. ¿Entiende? Ok. ¿Y cómo llegaron estos discípulos? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Espérese tantito. No se enorgullezca. Más bien asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque es lo que va a importar. No importa cuánto prediques, no importa cuánto sepas, no importa cuánto hagas, porque el que estaba a la izquierda, él no hizo nada, simplemente creyó. Él no conocía él solamente vio a Jesús, cruzó su mirada con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó, y el Señor Jesucristo no solamente vio sus ojos, sino que vio su corazón, vio su alma, y fue el primero que entró al reino de Dios, porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Pastor, pero yo soy mexicano, ¿necesito nacer otra vez? Déjele doy la explicación. ¿Entrar en el vientre de mi madre, pastor? No. Solamente necesitas nacer de nuevo, creyendo en la oportunidad que Dios nos da para nacer de nuevo. Y es creer en el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo renacidos, dice Pablo, dice Pedro también, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:50 dice así, por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción la incorrupción. Los que hemos creído en Jesús, ya en mi comentario, los que hemos creído en Jesús y su obra redentora, hemos nacido de nuevo, y no por voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios. Hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no nacimos de Dios, fuimos adoptados. Recibimos el Espíritu de adopción, pero fuimos engendrados en esa nueva naturaleza por la palabra de Dios.
Ahora podemos acercarnos a Él y decirle: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, mira, ahí está una cláusula, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Servidos, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú eres grande y eres poderoso, Señor. Con esto también despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga.